los recording. Entonces, le contamos por mientras a los estudiantes que hoy día tenemos una invitada muy especial, que soy yo. Hoy día nosotros hemos recibido visitas estos tiempos para ir conversando, ¿cierto?, de distintos aspectos del liderazgo, pero también tenemos algunas clases específicas que tienen que ver con el tema del liderazgo de servicio, y hoy día me va a tocar a mí presentarles el tema del que nos convoca en este diplomado, que es específicamente la teoría del liderazgo de servicio. Entonces estoy abriendo en este momento el Power para ir contándoles de qué se trata. Bien, por mientras les cuento que al final de la clase, la idea sería, ojalá, si logramos trabajar en grupitos, les damos la bienvenida a todos, por supuesto, y esperamos que hayan podido leer. Les enviamos una lectura, ¿la recibieron? ¿Vieron que tenían una lectura para hoy? Sí, profe. Sí, ya, Sí. súper. Ya. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que quieran destacar? ¿O partimos nomás? ¿Alguien? Dime. Yo quiero decir algo sobre, mire, yo durante toda mi vida, o sea, tengo 16, pero durante toda mi vida he pensado que el liderazgo se hacía de una manera como organizada, como lo que estaba viendo en la tablilla del texto, como así como recta, como que el líder tenía que ser perfecto, Como un como que no liderazgo podía tener ninguna vertical. imperfección. Mm. Pero Perfecto. luego, cuando fui leyendo, me di cuenta que no es así, sino que un líder no es necesariamente tiene que ser perfecto, sino que tiene que compartir, servir. Uno no es como para uno propio, sino que también es para los demás. Qué lindo lo que estás Entonces, diciendo. mi mente en ese momento se abrió, Qué como bueno. que vio otro mundo, o algo que nunca había visto antes. Porque yo realmente pensaba que el líder tenía que ser como que tenía que liderar, pero así como a la fuerza, no sé, es como algo parecido, como que tenía que ser estricto, pero no es así. No estabas Entonces, totalmente equivocada. Lo que pasa es que ese es un tipo de liderazgo que también existe, que no nos identifica en este diplomado, pero también existe. Entonces entiendo que esa era tu visión. Por eso... sí, de hecho mi visión cambió porque ¿cómo puede ser este tipo de liderazgo tan exigente? Es como muy controlador, pero en cambio este nuevo tipo de liderazgo no es así, sino que es para todos convivimos en esto. Entonces me Perfecto. gustó mucho. Qué bueno, Francisca. Vamos a partir con esa reflexión, porque primero te agradezco porque leer antes de la clase es una práctica que algunos estudiantes no tienen en general, no del diplomado, pero muchos estudiantes. Pero leer antes de la clase es una cosa que nos ayuda muchísimo para contextualizarnos, para entender lo que va a venir. Entonces, le voy a pedir a Javier si puede, hay alguien que está con el audio encendido, me parece que es Enzo. Si pudieras, Voy a no sé buscarlo para eliminarlo. si es para eliminarlo. ¡Qué miedo! Ya, entonces, partimos, ahora sí que partimos. Entonces, como nos decía Francisca, la primera cosa que queremos compartir con ustedes es el sello de este diplomado, que tiene que ver con el servicio. Y vamos a ir viendo que el servicio tiene algunas características especiales, como decía Francisca, que no es un liderazgo vertical, sino que es un liderazgo que tampoco es totalmente horizontal, tiene que ver más con el espiral, por así decirlo. Lo vamos a ir viendo. Primero vamos a situarnos en las teorías del liderazgo, porque el liderazgo tiene mucha bibliografía. Y yo aquí hice un resumen de los tipos de liderazgo más reconocidos, pero si ustedes buscan en internet van a encontrar muchos más. Ahora, yo saqué todos los que tienen que ver solamente con la empresa, porque a nosotros no nos interesa liderar empresas, nos interesa liderar grupos humanos para construir el bien común social. Entonces, saqué los que tienen que ver con el éxito empresarial
y me quedé con los que tienen más que ver con lo que a nosotros nos convoca. Entonces, uno de los tipos de liderazgo que existen actualmente y que son muy valorados es el liderazgo democrático, y significa que las decisiones de una organización cualquiera toman en cuenta la opinión de todas las personas, ¿ya? El autocrático, en cambio, es lo que decía Francisca, donde el líder toma solo las decisiones y por lo tanto los demás acatan esta decisión. Hay momentos en que también este liderazgo es importante. Por ejemplo, si estamos afectados en este momento cerca de Santiago, en Caleu, por un incendio. Llegan los bomberos, lamentablemente conocemos personas que viven ahí, y llegaron los bomberos y dijeron, ustedes tienen que salir ahora, punto. Ahí no hay discusión, no hay votación, no hay reflexión, solamente hay que obedecer porque está en riesgo la vida. Entonces, nosotros no queremos decir que hay liderazgos que sirven y liderazgos que no sirven, sino que hay momentos, hay lugares precisos para que el liderazgo tome ciertos protagonismos. Entonces, en ese caso, si nos sentamos a hacer una asamblea democrática, esperamos ya que se queme todo, ¿cierto? Entonces es muy peligroso. Hay momentos en que las decisiones autocráticas son también necesarias, pero no puede ser siempre, el liderazgo autocrático no sirve siempre, porque si no las personas se sienten mandadas por otros y no siendo colaboradores. Después está un liderazgo también clásico que se llama laissez-faire, que significa dejar hacer, o sea que todos los del equipo pueden intervenir y pueden tomar decisiones de manera independiente. ¿Cuál es el problema de este liderazgo? Es que en el fondo todos son líderes y nadie es líder. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman en conjunto, sino que cada uno puede tomar su propia decisión. Y ahí pueden haber decisiones cruzadas. Yo estoy de acuerdo, mi compañero no, entonces se toman decisiones al mismo tiempo que pueden ser opuestas. También está el liderazgo estratégico, que significa que según la necesidad, distintos miembros del equipo van a tener liderazgos. Por ejemplo, el que sabe más de salud en este momento va a tener que ir a apuntar a esa necesidad. El que sabe más de economía va a ir a apuntar a otra necesidad, y etc. Entonces el estratégico valora las capacidades de todos los componentes del grupo y los usa, las habilidades, no las personas, usa las habilidades de acuerdo a la situación. El transformacional significa que hay cambio continuo y rotación de responsabilidades, o sea, nos turnamos, por así decirlo, ¿ya? El transformacional tiene el riesgo de que a veces a uno le puede tocar tener responsabilidades para cosas que no está preparado. En cambio, el estratégico toma en cuenta las capacidades de cada uno. ¿Y cuándo pasa que se hace liderazgo transformacional? Cuando hay instituciones, grupos, equipos humanos, donde las personas sienten, pucha, siempre le toca a los mismos, ¿por qué no nos rotamos? Ya, la rotación también puede ser peligrosa si no toma en cuenta las capacidades de las personas. Y después tenemos el liderazgo burocrático, que se basa solamente en las reglas y los protocolos. Nosotros vamos a tener reglas para el diplomado, que son, por ejemplo, 4 reglas: no faltar nunca, hacer todas las tareas, responder las preguntas, etc. El que no cumple esas reglas no pasa el diplomado. Pero ¿qué pasa con el criterio? ¿Qué pasa si alguno de nosotros se enferma? ¿Qué pasa si alguno de nosotros está triste? El liderazgo burocrático no toma en cuenta los cambios sociales. Por eso también uno tiene que tener en cuenta que no solo los protocolos sirven para liderar un grupo, sino que el protocolo puede ser una ayuda, pero no es la totalidad. ¿Alguna duda con respecto a cualquiera de estos liderazgos? No, profe, todo claro. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál era lo malo del laissez-faire? El Que dijo que se consideraba que eran todos líderes, pero al final creo que no. Claro, si todos somos líderes al mismo tiempo y queremos tomar una decisión, cada uno de nosotros puede tomar una decisión independiente de la otra. Entonces, por ejemplo, yo quiero que hoy día hagan una tarea, pero el profesor Javier no está de acuerdo. La profesora Marcela dice, en realidad, prefiero no opinar hoy día. Y la profesora Eugenia dice, sí, hagan la tarea. El problema es que ese liderazgo pierde un poco a los participantes, porque no sabemos a quién seguir. Porque cada uno puede tener un liderazgo individual, y por lo tanto aquí es difícil hacer equipo.
Ya, súper claro, muchas gracias. De nada, ¿alguien más? ¿Vamos bien? Me pueden interrumpir cuando quieran. Ya, entonces, la teoría del liderazgo más reconocida es una de las teorías importantes, es la de Lewin, que divide todas estas cosas en dos. Todos los que recién vimos los divide en dos grandes grupos, los autoritarios y los participativos, ¿ya? Entonces, se puede ser burocrático y autoritario, por ejemplo. Generalmente los liderazgos burocráticos están centrados en la autoridad. Entonces, y así podemos ir viéndolos cada uno. Pero el liderazgo de servicio se sitúa en los liderazgos participativos, es decir, que tienen participación democrática y donde el equipo, todos los miembros del equipo son considerados en su valor, ¿ya? Como para ir situándonos. Y hoy día les trajimos, después de dar esta pincelada grande de los tipos de liderazgo, vamos a entrar de lleno al tipo de liderazgo que nos interesa, que es el de servicio, y lo vamos a ligar a un concepto muy bonito que se llama Ubuntu, que es un concepto que nace en África. ¿Y por qué lo quisimos ligar? Porque encontramos primero porque tiene mucha relación, pero además porque encontramos una academia de líderes en Portugal que se dedica a lo mismo que estamos haciendo aquí, a formar jóvenes líderes de servicio y que se basan en el espíritu Ubuntu, que es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Qué tienen en común estos chicos que están ahí haciendo ese circulito? ¿Qué les llama la atención de ese círculo? La forma Son- que dan sus pies, como el círculo. Ya, muy bien, ¿qué más? A mí A me mí llama la están atención, reunidos. están todos mirándose entre sí. Por la forma, todos se pueden mirar. Todos se pueden mirar, muy bien, muy bien. Otro dijo aquí en el chat, todos pueden ser partícipes y todos pueden seguirse entre ellos. Ya, todas estas cosas tienen que ver con Ubuntu, lo vamos a ir viendo juntos. Entonces, el liderazgo de servicio está muy, muy relacionado a la entrega de uno mismo, ¿ya? Y vamos a ir viendo paso a paso, esto tiene que ver con el documento que les enviamos. Y el documento parte preguntándonos, ¿cómo se realiza una persona? Realiza en términos de lo que cuando nosotros decimos mi realización personal, mi cumplimiento personal. ¿Cómo se realiza una persona? Dice el documento. Bueno, John Bolmin explica un término africano compuesto por dos partes, que es Ntu y Ubu. Ntu significa persona, Ubu significa convertirse, o sea, hacerse persona. Y esta expresión se fue haciendo popular por un dicho que hay en la comunidad zulú que dice, nos volvemos personas o nos convertimos en personas a través de otras personas. O también se puede traducir, yo soy porque nosotros somos, o yo existo porque tú existes. En el fondo, realizarse como persona tiene que ver con la entrega hacia ese otro. Entonces, Ubuntu en el fondo es una filosofía de vida en la que tú reconoces que no eres una isla, sino que naces ya en relación con alguien. Desde que estamos en el útero, ¿cierto? Ya estamos en relación con alguien. Por lo tanto, existo porque otro existe. Y en sociedad pasa lo mismo. Existo porque existen otros. Y por eso la humanidad tiene sentimientos, por ejemplo, el sentimiento de la injusticia cuando uno ve que a alguien le hicieron algo malo, porque sentimos empatía. La capacidad de la empatía tiene que ver con eso. Yo existo en relación a las demás personas. ¿Ya? Entonces podríamos quedarnos con la definición de yo existo porque tú existes, pero pueden tomar la que les guste porque son distintas traducciones de lo mismo. Nos volvemos personas a través de otras personas, es lo mismo. Somos siempre un nosotros, ¿cierto? No es que uno sea solo, uno es con otros. Y por eso el documento habla de relacionarse. Si la relación entonces es una condición de la existencia, nacemos desde antes de nacer ya somos una relación, con la madre en este caso, entonces dice que si nacemos en relación y la relación es una condición de la existencia, entonces la entrega de nosotros mismos es fundamental para la realización personal. Porque si nuestra persona está siempre ligada a otros, si yo no hago nada por nadie, entonces me quedo como encerrado en mí mismo.
Lo que busca el liderazgo de servicio entonces es la entrega hacia algo más grande que uno mismo, que es un proyecto más grande que el personal, más grande que tener una carrera, más grande que tener una familia, más grande que comprarme el auto que sueño, sino que algo que trasciende a mi persona. Y de hecho el documento dice algo más grande que uno mismo, dice a sí mismo, con esas palabras. Y también nos hace ver que en una sociedad individualista siempre se nos está proponiendo luchar por nuestros propósitos personales, por tu éxito personal, pero el Ubuntu del liderazgo de servicio propone abrazar proyectos comunes que tengan sentidos y que te hagan sentido a ti y a otros, ¿ya? Por eso es tan importante los proyectos, por ejemplo, de ecología, están muy relacionados con el Ubuntu, porque cuando yo ensucio, cuando yo hago algo en contra de mi entorno, todos se ven afectados. Y cuando yo hago algo a favor de mi entorno, todos se verán positivamente afectados también. Hasta aquí, preguntas, dudas, lo que quieran. Yo Había- quiero Dime. agregar algo sobre, porque como le digo, estaba leyendo el documento, ¿Sí? leí sobre el individualismo ahora. Sí, Yo pensé que eso era muy cierto. Por ejemplo, al menos en mi curso, lo que yo recuerdo es una competencia. Años atrás yo recuerdo que había una competencia entre el primer lugar y los demás lugares. Luego las personas que quedaban fuera de los mejores, algo así como de notas. ya, Cuando fui creciendo yo me fui preguntando, pero ¿por qué tenemos que competir? No, en vez de mejorarnos como curso, en vez de que todos podamos dar algo, ¿por qué no hacemos todos algo en común? O sea, porque siempre estábamos como compitiendo, que tenían la mejor nota, quién era el mejor en esto. Pero luego me fui dando cuenta que esto no tenía que ser tan así, no tenía que ser tan de uno siempre compitiendo, porque al final uno se cerraba. Uno como que cerraba su vista, no veía al de al lado y no quería ayudar a la persona de al lado. es verdad. Entonces no había como algo cercano, como que todos estábamos en el mismo curso, pero éramos tan fríos. Después todo fue cambiando, íbamos haciendo proyectos entre todos, pero con la ayuda de todos. Y eso fue cambiando, de hecho eso fue haciéndonos más cercanos, haciéndonos compañeros realmente. Por ejemplo, ya después de pasar años ya podíamos preguntar a una persona que si tenía un lápiz le prestaba el lápiz, si necesitaba cartulina, teníamos cartulina para todos, pero siempre nos ayudábamos, no como antes. Entonces, yo pensé que sí, se podía hacer esto, que en vez de ser pensar Individualista, solo en uno, es tan individualista, uno puede compartirlo para el resto. claro. Entonces me gustó mucho cuando empecé a leer el liderazgo de servicio. Qué bueno, me alegra mucho porque lo que tú estás describiendo son situaciones cotidianas, donde este concepto que estamos viendo del Ubuntu y el liderazgo de servicio tienen mucha relación en lo cotidiano. No tenemos que imaginarnos proyectos enormes, irnos a África a servir a los demás, porque también el liderazgo de servicio comienza en la casa, en el curso, en el colegio, en la universidad, en el barrio. Muy bien, entonces vamos a entrar al concepto mismo de liderazgo de servicio, que es un título, digamos, que puso este señor que se llama Robert Greenleaf, que él era un ingeniero que se casó con una arquitecta y él decía que había aprendido mucho de su esposa a mirar cómo para construir algo se necesitaba pensar, compartir ideas, soñar ideas juntos, y él era un hombre muy estructurado que trabajaba muy solo. En cambio, su esposa trabajaba siempre en equipo. Entonces, él decía que él fue aprendiendo esta mirada de su esposa y empezó a escribir. Cuando ya se jubiló, empezó a trabajar en liderazgo de servicio y empezó a transformar pequeñas organizaciones en organizaciones que tuvieran una mejor convivencia entre ellos y que tuvieran algún servicio a la comunidad. Y dice lo siguiente, estas son palabras de él.
El liderazgo de servicio comienza con el sentimiento de que lo más importante para nosotros es servir. Y para comprobar si lo estamos consiguiendo, nos debemos preguntar si las personas a las que servimos crecen y son más libres, autónomas, sabias y sienten la necesidad, por tanto, de servir a los demás también. Entonces, él decía que si yo estoy haciendo un buen liderazgo, voy a formar otros líderes que también quieran servir a los demás. Porque la idea del liderazgo de servicio no es cubrir las necesidades de los demás para decirles, mira, no te preocupes, yo te ayudo. No, sino que la idea del liderazgo de servicio es crear comunidades donde todos sean participativos y donde todos se transformen en servidores, que es distinto, ¿se fijan? No es un paternalismo donde yo le digo al otro, ¿qué necesitas? Aquí te lo entrego. No, sino que dice, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos trabajar juntos para solucionarlo? Y una vez que lo obtienes, ¿qué puedes hacer tú por los demás? ¿Qué características tiene este liderazgo de servicio? ¿Y por qué tiene que ver con este Ubuntu? O sea, existo porque otros existen a mi alrededor. Primero, tiene un principio muy hermoso que es considerar que la herida del otro, el dolor del otro, por ejemplo, es parte de una herida propia, porque pertenecemos a una humanidad común. ¿Se acuerdan? Ubuntu, o sea, existo contigo, existimos juntos, por lo tanto lo que te pasa me afecta. El líder de servicio entonces compadece. La compasión es una palabra que tiene este origen, que es vivir juntos el dolor, vivir juntos algo, tener una vivencia juntos. Por lo tanto, si yo veo que alguien está sufriendo, no solo me afecta, sino que también puedo acompañar al otro en esa necesidad. Y a partir de la percepción de este dolor, de esta herida o problema social, surge la necesidad de vivir con el otro esa necesidad. Es lo opuesto totalmente a la deshumanización o a la indiferencia y al individualismo. O sea, veo a alguien que está en un problema, en mi casa, en mi colegio, en mi trabajo, en lo que sea, y digo, bueno, no es mi problema. O sea, es totalmente lo opuesto a eso. Es mirar al otro y darse cuenta de que de alguna manera es parte de mi vida y yo podría entonces vivir esa herida con él. A lo mejor no la puedo solucionar, pero sí acompañarlo. En el caso, por ejemplo, de muchas organizaciones que se dedican a acompañar personas que están enfermas, o se acuerdan del Make-A-Wish, o de muchas organizaciones que trabajan con otros, no solo para solucionarle un problema, sino muchas veces para ser compañía del otro. Por supuesto que a veces también para solucionar problemas. Y antes de proyectar una acción, el liderazgo de servicio tiene dos pasos que pueden ser simultáneos, puede ser uno primero y el otro después, pero lo importante es identificar un propósito. ¿A qué se refiere el propósito en el liderazgo de servicio? A reconocer el problema, mirar, estar atentos a lo que sucede y darnos cuenta, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema que estoy viendo? Porque el líder siempre está fijándose en las necesidades, qué está pasando alrededor, cómo puedo aportar. Y después tenemos el sentido. ¿A qué se refiere con el sentido? ¿Por qué esta necesidad me interpela o me afecta? O es decir, el Ubuntu. ¿Por qué esta necesidad es parte de mi persona? ¿Qué tiene que ver conmigo? A eso se refiere, ¿ya? Por lo tanto, si nos fijamos, el liderazgo de servicio no parte de un proyecto, no parte inmediatamente haciendo un proyecto donde yo voy a ayudar a un montón de gente. No, el liderazgo de servicio puede partir de algo muy pequeñito, muy, muy pequeño. Por ejemplo, lo que decía Francisca, en mi curso todos estamos compitiendo por la nota. ¿Qué tal si estudiamos juntos? ¿Qué tal si fuera mejor que a todos nos vaya bien? Hay un problema y se propone en el centro del problema un aporte de todos, pero no necesariamente un gran proyecto. Puede ser una acción muy chiquitita y después en el tiempo los liderazgos de servicio se transforman muchas veces en proyectos como América Solidaria, por ejemplo, que es un proyecto enorme, pero parte de una persona que mira una necesidad, la reconoce en el propósito y tiene sentido para él. Bien,
dentro de los principios más importantes, o por así decirlo, el sello más importante del liderazgo de servicio está la dignidad. Y con dignidad nos vamos a referir al valor que una persona tiene, que es un valor indestructible. Aunque todos me dijeran que yo no valgo nada, no podrían destruir esa dignidad que está dentro de nosotros. A veces nos cuesta descubrirla, hay personas que por sus heridas, por su historia familiar o social, no la han descubierto, pero no significa que no la tengan. La dignidad nace junto con el ser humano, digamos. La dignidad existe porque el ser humano existe. Entonces, ¿de qué se trata esto? Dice el documento que les enviamos, habla de la dignidad en el liderazgo de servicio, primero, en la confianza, en distintos dominios, dice acá. La dignidad propia, la confianza en la persona, el amor dentro de la esfera familiar, el respeto, los derechos. Por ejemplo, ¿qué cosas afectan la dignidad dentro de estas cosas, dentro de esta esfera? Podría ser la violencia intrafamiliar. Hay muchos liderazgos de servicio que se dedican a empoderar a mujeres que han sido maltratadas, enseñarles cuáles son sus derechos, buscar ayuda, ver cómo eso afecta a tu dignidad y que tú tienes un valor tan grande que no puedes aceptar esa violencia, por ejemplo, ¿ya? Porque hay veces hay círculos de violencia de los cuales las personas no logran salir solas. Entonces a eso se refiere, o sea, cómo se va estructurando este pensamiento. Y después de la esfera familiar viene la esfera social de la ciudadanía. Entonces, primero se dedica a ver qué necesidades pueden haber en una familia y en una persona, y luego en la esfera social. Por ejemplo, la solidaridad sociocomunitaria, los proyectos de barrio, los proyectos que, por ejemplo, el que vimos a principio de año, donde habían, no me acuerdo si mostramos esa campaña, donde habían jóvenes que ayudaban a niños a leer y escribir por internet. O también con el propósito de crear obligaciones legales o morales para la existencia compartida. Aquí hay, por ejemplo, consultorías gratuitas de asistentes sociales o de abogados o psicólogos que ayudan a personas que lo necesitan. Entonces, las primeras atenciones, por así decirlo, a las que está enfocado el liderazgo de servicio es siempre a la dignidad, pero puede ser en el contexto personal, familiar o social, ¿ya? Y con respecto a esto, el liderazgo de servicio se basa en el concepto de restitución o sanación. ¿Por qué? Primero porque se considera, como yo decía, que la dignidad es propia del ser humano. Por lo tanto, en algún momento, si esa dignidad ha sido herida, por ejemplo, por violencia, por maltrato, por discriminación, por lo que sea, si esa persona ha sido herida en su dignidad, el liderazgo de servicio trabaja en el concepto de restitución o de sanación de esa dignidad, entre comillas. Considera que la herida de otros es una herida común y por eso busca restituir ese aspecto de la dignidad que fue vulnerado. Por ejemplo, así rápidamente, ¿qué se les ocurre cuando decimos vulneraciones que afectan la dignidad de la persona? Yo dije la violencia intrafamiliar, ¿qué otra cosa se les ocurre? El bullying. El Yo bullying, perfecto. he visto mucho bullying así como, no es como un bullying así a golpes, pero sí como de insultos. Ya, Uno no lo nota claramente, pero después uno se entera que a la persona le duele. por supuesto. Muy bien, Yo ¿otro? tenía un compañero al que le pasaba. Ya, La clase social. ya, la discriminación por clase social, la xenofobia, dice Daniel, muy bien. El grooming. El grooming, excelente. Invalidar emociones, dice Pía. Claro, por supuesto. O sea, decir al otro, ay, qué exagerado. Cuando cualquier persona que se sienta herida, el machismo, dice Francisca Pérez, muy bien. ¿Se les Yo ocurre creo otro que más? todo Sí, lo que involucre vulnerar algún derecho humano fundamental o básico. perfecto, perfecto. Entonces, cualquier vulneración de algún derecho humano de la persona, niño, adulto, mujer, hombre, cualquier género sea, etcétera, cuando siente vulnerada su dignidad, en el fondo se produce una herida en la persona.
¿Y cuál es la mirada del liderazgo de servicio para esto? La mirada se llama restitución o sanación. ¿Qué significa? ¿Que un líder va a sanar las heridas de los demás? No necesariamente, porque son caminos muy largos, pero sí, ¿cómo se podría decir? Ayuda al otro a iniciar ese camino. Ayuda al otro, por ejemplo, a través de instituciones que buscan la ayuda necesaria para estos casos, que buscan ayudas psicológicas, que buscan, como les decía yo antes, por ejemplo, hay muchos grupos que hacen charlas de derechos de la familia, derechos de la mujer, incluso yo me acuerdo cuando yo era niña, muchas mujeres que conocíamos, que se escuchaba, que se sabía, que no tenían noción, habían sido madres solteras y no sabían que podían cobrar una pensión alimenticia. Y empezaron a haber organizaciones de mujeres, en los centros de madre, por ejemplo, que empezaron a enseñar estas cosas. Mire, usted no tiene por qué hacerse cargo sola, existe una ley, etc. Entonces, el liderazgo de servicio en el fondo lo que busca, como con estas palabras que dicen restitución o sanación, es ayudar a que esa herida inicie un camino de sanación. No necesariamente el líder de servicio va a poder sanar a los demás, pero sí va a poder contribuir en que esa persona encuentre un camino para restituir esa dignidad que había sido vulnerada o herida. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si no dicen no, significa que sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Robert Greenleaf? Porque él, en el fondo, yo les contaba que intervenía a lugares, entraba a organizaciones comunitarias, por ejemplo, y ayudaba a los que eran líderes de la comunidad, por ejemplo, imagínense una presidenta de una junta de vecinos, a un grupo de scouts, organizaciones sociales civiles que lo buscaban y les decían, mira, nosotros tenemos súper buenas intenciones, pero no nos está resultando. Entonces él se dio cuenta de que habían ciertos pasos que podían ayudar a las organizaciones que querían servir a los demás. Y siguió estas nociones, digamos. La primera es escuchar. Dice, si no se escuchan entre ustedes, como líderes de servicio, es muy difícil que logren escuchar a los otros que los necesitan. Empatizar. Empatizar con la herida del otro, el Ubuntu, porque el Ubuntu con la empatía son hermanos, digamos. Empatizar significa que yo soy capaz de no solo de entender, sino de ponerme en el lugar de lo que el otro está viviendo. Cuidar de quienes te rodean, no solo desde la organización hacia afuera, sino también dentro de la organización. Dentro del grupo Scout, dentro del grupo social, dentro del grupo del barrio, de la junta de vecinos, esa es la palabra que me faltaba, cuidarse entre nosotros, digamos. Conocer y conocerse en contexto. O sea, cuando una persona viene con un problema, la persona no es solo el problema, es una historia. ¿De dónde viene este problema? ¿En qué contexto nació? ¿Dónde vive? Cooperar y persuadir y no imponer. Yo tengo una idea, conversémosla, veamos si es la mejor. ¿Tienes otra idea tú? Tener perspectiva de pasado, de presente y de futuro. O sea, yo quiero proponer una acción para mi organización. Ok, ¿se ha hecho antes? ¿Cómo nos fue antes cuando se hizo? ¿Por qué nos fue mal? ¿Se podrá mejorar? ¿Esta acción que queremos hacer la queremos mantener en el futuro o es solo por ahora? Por ejemplo, por el tiempo de la pandemia. Ser confiable, confiar en los otros miembros del grupo y yo ganarme la confianza de los demás. Compromiso con el crecimiento personal de los demás. Robert Greenleaf decía que un líder que no crea o forma otros líderes, entonces no está liderando bien, no está sirviendo a los demás, está sirviéndose a sí mismo. O sea, estoy haciendo que me sigan, pero yo no tengo la humildad de seguir también a los demás cuando los otros proponen algo. Construir comunidad para el bien común. O sea, dentro de lo que estamos haciendo juntos, tener como perspectiva el bien de todos, no el bien personal, sino el bien común que queremos para el grupo, para la comunidad, etc. Y esto se basa en 3 principios básicos, que son la gratuidad, o sea, actuar de manera desinteresada. El líder de servicio
generalmente está en grupos de voluntariado, donde no está esperando específicamente algo a cambio, ¿ya? Impulsar a la diversidad de pensamiento, dije 3, perdón, son 4. Impulsar la diversidad del pensamiento, esto significa que si estoy dispuesto a servir, voy a servir a todos, no al que me cae bien o al que piensa igual que yo, al que tiene mi misma ideología. Crear una cultura de confianza que se establece cuando las personas entregan algo de sí mismas, y fomentar, como decíamos, esto es algo que Greenleaf siempre insiste, fomentar otros liderazgos, no quedarse con el liderazgo para uno solo. Por eso las instituciones no tienen solo un líder, ¿cierto? Tienen que haber más, tienen que generar equipos. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Algún principio que no se haya entendido o alguna parte de la propuesta de Greenleaf? No, todo bien. ¿Estamos Todo bien? claro, profe. Ya, seguimos entonces. Aquí en el chat me llegó algo. Ya, que vamos bien. Entonces, aquí quedamos en los principios. Y ahora vamos a ver, esto está también en el documento que les enviamos, y hace una comparación entre controlar y liderar, que es lo que decía Francisca al inicio de la clase. Entonces, estamos hablando de cosas que se empezaron a escribir en los 70, pero que todavía tienen mucho que ver con nosotros, porque todavía hay maneras de liderar que son tener el control, y que la institución tiene que funcionar como una máquina, ¿ya? Todos nosotros somos una máquina y cada uno de nosotros es una pieza importante y no puede fallar. En el liderazgo de servicio se habla de estructura orgánica, de relaciones personales. O sea, si yo cometo un error y no lo acepto y no busco ayuda, se genera como un vacío en la acción que estamos llevando entre todos. Por lo tanto, todos nosotros somos parte de la acción y todos nosotros somos importantes en la acción. No es una máquina y no estamos siendo controlados por uno que está arriba de nosotros. Por eso el liderazgo de control es de arriba hacia abajo, es vertical. En cambio, el liderazgo de servicio es participativo y se habla de espirales o se habla de círculos de liderazgo, donde generalmente la metáfora es una espiral, porque a veces el líder está arriba dando una sugerencia, pero a veces está abajo aceptando otra sugerencia de otra persona. Es el instrumento de producción está identificado en el control hacia las personas, o sea, la persona es un instrumento para la producción que queremos hacer. En cambio, en el liderazgo de servicio, los activos principales somos las personas y somos la fuente de la creatividad. Qué buena idea tuviste. Oye, ¿qué te parece mi idea? Me parece buena, pero podríamos mejorarla de esta otra manera. ¿Qué te parece si creamos una idea nueva a partir de tu idea y la mía? Ya. En cambio, el instrumento de producción es distinto. Tú tienes una meta donde todos tienen que producir rápidamente y generar un producto final. El control es un estilo distante y desligado. Cuando yo estudié, cuando chiquitita, me acuerdo que la escuela donde yo estaba, a la directora la veíamos solo los lunes en la mañana en el acto donde se cantaba el himno nacional. Y durante toda la semana no la veíamos más porque estaba en su oficina haciendo cosas muy importantes. Entonces, el director era un ser así súper lejano. En cambio, en el liderazgo de servicio, el líder escucha, facilita, alienta a los demás. ¿Cómo te ha ido? Saluda, está presente, está presente. Y en la supervisión, digamos, de una tarea, si quedamos todos juntos de hacer algo, ¿qué pasa con el líder de control? Está dictando lo que hay que hacer, lo controla y si no se hizo, se castiga. 2 puntos menos o no vas a pertenecer más a este grupo. En cambio, un líder de servicio conectado y presente trabaja junto con el otro, por lo tanto, no es por así decirlo, un jefe dictador. Y en la orientación del servicio, miren qué bonita esta metáfora, dice, el autoservicio es, ¿qué puedes hacer por mi organización? Yo tengo un grupo de amigos con los que vamos a tratar de limpiar el barrio. Ya,
vengan a postular los que quieran, los que tengan herramientas y quieran, ya, ¿tú qué puedes hacer por mí? En cambio, en la orientación de servicio de este liderazgo, nosotros decimos, ¿qué puedo hacer para ayudarte a cumplir los objetivos y la misión que tú tienes? ¿Qué quieres? Yo también quiero ayudar a limpiar el barrio. Ok, ¿tienes pala? Ya, yo tengo escoba y etcétera. Ya, se va creando un ensamble. Entonces, y por último les quiero mostrar el ejemplo de esta academia, que es portuguesa, que es la Academia Ubuntu, que es un ejemplo de formación de líderes de servicio y que se basa en modelos de referencias mundiales de líderes de servicio, que son Mandela, Martin Luther King, Malala, Gandhi, Sor Teresa Calcuta, por ejemplo, ¿ya? Y los pilares que tienen que ver con justo lo que hemos hablado, con el servicio, la empatía, la resiliencia, la confianza, el autoconocimiento, etc. Entonces, me gustaría saber, aquí termino antes de que nos vayamos, tenemos tiempo, harto tiempo, para trabajar en los grupos. Entonces me gustaría mucho saber qué les pareció, qué piensan del liderazgo de servicio, si era un término que habían escuchado, si les hizo sentido con la lectura, lo que quieran. Profesora, si soy sincera, nunca he escuchado de los tipos de liderazgo. De hecho, recién, después de leer el texto, me di cuenta de que había muchos tipos, muchas formas de liderar. Y de hecho, yo pensaba que el liderazgo era una sola, pero había más tipos. Al menos el que más me gustó, el liderazgo de servicio, porque somos todos. O sea, yo existo porque tú existes. Entonces, me gustó mucho. Quiero decir que me sorprendió, me abrió, como que me dio otra visión de lo que yo podría hacer. Gracias, Francisca. Catalina Alvarado y después Catalina Cepeda. Hola, profe. Bueno, yo igual leí el texto y me parece fantástico porque tampoco había escuchado sobre el término anteriormente y soy de la idea de que desde el liderazgo se pueden lograr muchas cosas, porque es una habilidad como tan potente y creo que tan completa que si le damos ese enfoque más social, pueden surgir cosas como tan bacanas y tan fuertes como grandes transformaciones. Entonces, bueno, yo igual quiero estudiar trabajo social, entonces me encanta eso. Gracias, qué bueno, me alegra mucho. Catalina Cepeda. Sí, básicamente decir lo atingente que me parece el tema, sobre todo porque estamos en un contexto político, cultural, histórico, en los que se ha cuestionado mucho la crisis de la institucionalidad. Entonces siento que es sumamente atingente si lo llevamos a este tema específico, que obviamente hay muchos tipos de servicios, pero el servicio de las políticas públicas es súper interesante cómo actualmente podemos cuestionarlo con los actuales políticos que existen, que ya no hay un liderazgo de servicio. La gente supone que los elige porque son líderes, pero terminan haciendo cosas que van más por soberbia o terquedad que por lo que la gente quiere o el pueblo en verdad reclama o por lo que lo eligieron. Entonces encuentro que se puede hacer vinculaciones con todo, con todo lo que uno pueda hacer, política, estudios, vida profesional, es muy relevante como para nuestra formación integral como personas también. Qué bueno, gracias. Me alegro porque esa es la idea. O sea, por eso nosotros elegimos este sello dentro de los liderazgos que existen, porque nos interesa mucho la construcción del bien común y eso se puede llegar, a ese camino se puede llegar a través de muchas aristas, digamos, a través del trabajo social, de la psicología, a través de los trabajos de barrio. Hay muchísimas áreas. Isidora dice, tampoco lo había escuchado nunca, pero encontré tan bonita y tan potente la parte en donde se menciona que se pueda estar tanto arriba como abajo liderando servicialmente, conectado con los otros. Qué bueno. Bien, si no hay más intervenciones, yo pienso que podemos, yo a lo mejor hablé muy rápido, perdonen, pero a mí me parece súper entretenido y interesante cuando trabajamos un ratito en grupo, porque ahí podemos expresarnos más. Entonces,
dicen desde Nopoki, nosotros aquí en nuestro país sí escuchamos hablar de liderazgo de servicio, pero nunca hemos visto que haya líderes de servicio que se entregan a los demás. Chuta, claro, si están solo en la teoría, cuando uno lo lee en la teoría suena muy bien, pero la idea es que ojalá uno lo pueda ver en acción, ¿cierto? La idea es que ustedes sean esos líderes de servicio. Entonces les voy a poner una diapositiva en la que vamos a conversar un poquito de hechos actuales y los vamos a reflexionar de manera grupal. Después Francisca dice, me encanta cómo se reivindica el servicio y se vuelve una característica esencial del líder, viéndolos desde ese punto de vista, todo quien sirve puede ser un líder. ¿Es verdad? De hecho, en el documento nos hablaban de los liderazgos religiosos, por ejemplo, cuando se habla de Martin Luther King, cuando se habla del Islam, de la Biblia, en distintas religiones se habla de que servir a los demás es esencial para vivir, pero muchas veces no se practica, ¿cierto? Pero está en la base, en el fondo de los pensamientos humanos. Y nosotros a veces nos olvidamos porque estamos en una sociedad muy materialista, muy individualista, pero aquí lo estamos rescatando. Entonces vamos a compartir la tarea que vamos a hacer juntos. Ahora nos vamos a dividir por grupitos y vamos a conversar de un hecho lamentable y muy fuerte que sucedió en estos días en el norte, y no vamos a crear acciones, no vamos a pensar en acciones, vamos a hacer igual que, como dice la teoría del liderazgo de servicio, a partir de estos hechos, primero nos vamos a preguntar, ¿qué sucede? ¿Y por qué? Y después vamos a hablar del sentido. ¿Por qué este hecho me afecta a mí como persona? ¿Y qué relación tiene el liderazgo de servicio con un hecho como este? Ustedes vieron que hubo hechos muy violentos y xenofóbicos en el norte del país, y cada uno de nosotros puede tener visiones muy distintas a partir de su experiencia, su vida, el lugar donde se encuentran, y les voy a pedir que a quienes les toque trabajar con alumnos extranjeros que les cuenten lo que sucedió, a pesar de que esta noticia ha sido internacional. Pero, Javier, ¿tú nos ayudas a dividirnos? Sí, ¿cuántos minutos hago de sesiones? Yo diría que 15, Ok, muy poco. no está bien porque después quedarían 10 minutos para terminar. Ya. Ya, ¿algo más alguna instrucción más o mando a los grupos ahora? Vamos a los grupos y yo a todos los moderadores, a los profes, les mando la foto de esto para que lo tengamos presente. Ya. Entonces, ahora ustedes van a ver que aparecen 4 grupos, cada uno sabe en qué grupo está, acuérdense, y sale ahí, dice sala 1, Eugenia Dos Santos, sala 2, Paula Giovanetti, sala 3, Marcela Orellana, y sala 4, Javier Bozar. Cada uno sabe en qué grupo está, y ahí yo elegí diseñé una opción que ustedes pueden decidir a qué grupo entrar. El que no se acuerda me pregunta y lo hacemos, y yo lo ayudo. ¿Ya? Pero ahí están. Entonces ustedes eligen el grupo. Son los mismos grupos con los que les revisan las tareas. Ustedes mandan las tareas al grupo 1, 2, 3 o 4. Primero vamos a esperar que se conecten todos los que ya saben y después veo a los que están medio complicados. También las profesoras tienen que elegir su propio grupo. Irse a sus grupos. ¿Cómo me voy a mi grupo, Javier? Tiene que, donde dice elegir sala, ahí tiene que elegir el número. Es que a mí todavía me sale la foto, estoy como pegada en la foto. Entonces yo la voy a enviar. Ok. Paula, a ti también te voy a enviar. Faltan solo 4 o 5 personas. Felipe Donoso, ¿con quién va a estar? Luis, ya, Yo estaba en el grupo 3. Luis Felipe, dame un segundo que voy a buscar tu grupo y te voy a derivar. Me parece que tú estás con Eugenia en todo caso. Sí, tú estás con Eugenia. Así que te derivo de inmediato. Luis Felipe, donde Eugenia. Enzo, tú eres con Marcela, me parece.
Francisca Quirós, ¿con quién, perdón? Yo estaba en el grupo 3. Ya. Creo que la profesora Marcela. Entonces, Felipe, te voy a mandar a mi grupo y yo después me voy a mi grupo. Ah, yo creo que yo no puedo ir al grupo porque soy... Felipe Donoso, ¿me escuchas? Sí, Te voy a pedir un favor. Tú vas a entrar al grupo y le vas a decir a todos que se salgan porque yo no puedo entrar. Como soy el hospedador, no me permite entrar, me parece. ¿Ya? Entonces nos juntamos aquí. Soy de la FAE. ¿en Hola. serio? ¿De qué? Comercial de quinto año, economía. Ah, yo soy de ADME. No, mentira. Ah, por eso. Ya. Ah, Ya, nos estamos conociendo porque yo algunos no los conocía. Catalina, a ti sí creo que te había visto, porque tú has encendido la cámara. sí. Sí. Isidora, ¿quieres encender la cámara o te complica? Y también, ¿quién más está? Bueno, a todos en general. A Benjamín, si quiere encender la cámara. Yair, Lilian. Hola Isidora. Claro, yo reviso sus tareas y me los imagino cómo serán, pues si no los he visto. Así que es mejor si uno ve a las personas. Hola Lilian. Tú, Lilian, eres de La Serena, Hola, ¿no? de Arica. De Arica, chuta. Tú, Sí, Yair, tembló de súper fuerte Santiago. hace poco. ¿Cómo, perdón? Tembló súper fuerte hace como 20 minutos Ah, acá. sí. Sí, ¿Cuánto más o menos? 4 y algo, 4, 5, 4, Ya, 6 por ahí. se sintió fuerte. Sí. Ya, a ver, bueno, aquí vemos varios ya que estamos, nos podemos ver. Les presento ven ahí a un caballero igual que yo, o sea, que ya no es estudiante, que está ahí en la naturaleza. Él se llama Felipe Donoso, él es profesor también. Y es profesor de colegio y es profesor universitario también, ¿cierto? Sí, trabajo en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y le interesó este diplomado también, entonces se sumó hace unos días. Hola Constanza. Benjamín. Hola Benjamín. Aquí vemos, Hola. aquí hay algunos que son escolares y otros universitarios. Tenemos una mezcla. Sí, qué bonito. Un saludo para todos. Y bienvenidos, bienvenidas a todos. Ya, entonces, bueno, la presentación de Paula fue espectacular, ¿cierto? Fue súper bien hecha, clara, interesante. Y nos pidió reflexionar sobre lo siguiente. Dice, a partir de los hechos violentos y xenofóbicos ocurridos en el norte del país, em, perdón, me estaban llamando justo ahí, ocurridos en el norte del país, que hay alguien que no sepa, puede decirlo, puede pasar que alguien no tenga idea, alguien no sabe lo que pasó en Iquique, todos lo tienen claro, y cómo fue, o sea, los detalles más o menos, no que Yo sean... sé, pero por encima más que nada, no sé tanto los detalles. A ver, no, pero ¿qué sabes tú, Isidora? Es para ver si es necesario dar más detalle. ¿Qué sabes tú? Sé que les estuvieron quemando unas cosas a los, ¿cómo se llama? A la gente de allá y ¿Y, tal, y que quedó un poco la escoba, por así decirlo. y quiénes fueron? Más o menos sabes. Sí, más o menos. ¿Quién puede contar? ¿Quién sabe más? ¿Cómo se produjo esto? Yo puedo, como Vale. de, bueno, yo creo que he sabido que en Venezuela hay un régimen en el que está Maduro y que la gente, hay una crisis económica bastante grande debido a la inflación, todo esto, que no le permite a la gente vivir ahí en condiciones óptimas sociales, culturales y económicas, y por eso han tenido que emigrar a distintos países vecinos de Latinoamérica e incluso de Europa. Entonces, hace mucho tiempo que se está recibiendo muchos inmigrantes en Chile, pero esta última semana hubo esta crisis grave en la que cientos de personas, inmigrantes, principalmente desde Venezuela, aunque también hay de otros países como Colombia, ingresaron por el desierto, caminando horas y horas hasta llegar
a Iquique, en donde como no tuvieron las condiciones óptimas y como eran inmigrantes irregulares, tuvieron que asentarse en plazas, en calles, con hijos y familias, y hacer un campamento prácticamente, que finalmente terminó con una respuesta desafortunada, tanto de las policías como de los vecinos también de Iquique, que terminaron por hacer esta quema ilegal de todas las pertenencias de estas familias venezolanas e inmigrantes. Muchas gracias, Catalina. Súper completo lo que dices tú. Muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algún detalle o es necesario si alguien quiere dar algún detalle? ¿No? Bueno, digamos entonces que es una marcha que organizaron vecinos chilenos supuestamente de iquiqueños que decían estar molestos, cansados de que hubiesen inmigrantes en el lugar y marcharon cerca de ellos en la plaza, sí, La Serena creo que se llama, ¿no? ¿Me equivoco? Plaza Brasil se llama. Plaza Brasil, claro, gracias. En la Plaza Brasil y cuando llegaron cerca de ellos empezaron a lanzar cosas, objetos y a quemar todas sus pertenencias. Y como bien decía Catalina, hay familias con niños pequeños, o sea, fue una situación horrible, ¿ya? Entonces, primero, lo que acabamos de hacer es la primera etapa de un liderazgo de servicio. Es el propósito, el reconocimiento del problema. ¿Qué sucede? Un poco acabamos de describir qué sucede. Y ahora podríamos tratar de responder la segunda pregunta desde el propósito todavía. ¿Por qué sucede? Uno puede dar una respuesta superficial rápida, ¿cierto? Pero quizás tratar de ir más al fondo. ¿Por qué creen que llega a suceder que nosotros chilenos, no sé si todos aquí son chilenos, pero digamos nosotros chilenos llegamos a hacer algo así con personas que están en esa situación? Benjamín, ¿quieres decir algo o cualquiera de ustedes? Sí, yo quiero quizá agregar algo, y de hecho lo quería agregar al principio, pero claro, como que dije, quizá esto es como más, quizá una apreciación personal. Yo creo que se debe principalmente como a la falta de regulación que se ha dado sobre estos temas, o quizá a lo alto que se ha tomado, entendiendo que, por ejemplo, toda esta crisis de la que estaba hablando Catalina al comienzo, como en el contexto que dio, se da desde el año 2016, 2017. Entonces ya lleva bastante, un par ya de años, creciendo, aumentando, y que ha llevado a las personas de forma irregular, de forma bastante negligente, que tiene que arriesgar, como decían, caminar por el desierto y mil otras cosas que llegan a generar una condición precaria para ellos en sus derechos humanos y en todo lo que pueda llevar como persona. Entonces, toda esta falta de regulación que se ha dado durante el tiempo ha generado tanto descontento con los vecinos, como decían anteriormente, ha generado problemas tanto a las personas que son inmigrantes. Entonces, es un descontento general, porque claro, todos lo ven quizás desde su visión, pero al final el punto quizás que yo daría como el centro, el que está generando todo el problema es eso, como de que falta una persona que llegue, ordene y diga, ok, acá pasa esto, veamos un problema, solucionemos, hagamos esto y hacerlo de la mejor manera para todos. Al ser un tema tan grande. Muchas gracias, Benjamín. Entonces, Benjamín identifica por qué sucede, él indica un problema de gestión política, se podría decir, ¿ya? ¿Alguno de ustedes cree que puede añadir algo a esto? ¿Es solo eso? ¿Están todos de acuerdo? ¿O también puede haber otra raíz que haya generado esto? Puede ser que sí, yo no solamente abro el diálogo. Catalina. Yo creo que es un problema político-cultural. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Benjamín en el tema de la gestión de políticas públicas, sobre todo porque según la ACNUR, entre más restrictivas sean las políticas, aún más es la inmigración irregular que llega, porque no soluciona el problema de raíz. Y no es algo que no se previó, porque incluso nuestro presidente fue hasta Venezuela, o sea, no fue hasta Venezuela cuando hicieron este foro, a decir que recibían a los inmigrantes, entonces no se previó de antes cuando esto ya lleva 3, 4 años. Pero yo creo que también es cultural y va directamente ligado porque no es solamente la mala gestión política, sino de que también por qué el chileno ahora, o por qué hubo esta manifestación tan xenofóbica. No digo que el chileno sea xenofóbico, nada que ver, pero este grupo sí lo es. Entonces, ¿por qué se manifiesta de manera tan brutal? ¿Qué tenemos como sociedad, como idiosincrasia que cambiar para que estas situaciones tan graves no se den? Y yo creo que va mucho más allá de la gestión política, que también obviamente tiene que haber una perspectiva de derechos humanos,
pero mientras nosotros como sociedad no cambiemos nuestra mirada cultural y no seamos tan xenofóbicos y en vez de ver al vecino como un enemigo, lo veamos como, no diría que un hermano, pero sí, de hecho, y entender como desde la empatía, podríamos cambiar mucho más la situación y podría ser mucho más llevadera. Gracias, Catalina. Entonces, tenemos en la parte del propósito, reconociendo el problema, vimos qué sucede, o sea, hemos tratado de describir qué sucedió, por qué sucedió, hemos identificado dos causas posibles. Como tenemos poco tiempo, no es algo que podamos ahora discutir 20 minutos, media hora, que uno lo podría hacer, y esto da para discutir seriamente mucho tiempo, pero ahora solo queremos hacer el ejercicio de cómo enfrentarnos a una reflexión grupal en el liderazgo de servicio. Pasemos a lo otro. Eran dos los puntos que hay que revisar, entonces el propósito y el sentido. En el sentido hay dos preguntas, tenemos 2 minutos y medio para ellas. La primera es, ¿por qué este hecho me afecta y me interpela? Uno puede decir, yo soy de Santiago, pasó allá lejos, estoy ocupado con mis pruebas, estoy con un montón de exámenes, lo escuché en la noticia, al día siguiente me despierto en la mañana y me olvidé. Entonces, pero ¿por qué nos interpela y qué relación tiene el liderazgo con un hecho como este? ¿Ya? Dejo abierto para estas dos preguntas, contéstenlas en el orden en que quieran, porque nos queda solo 2 minutos. Quien quiera se toma el micrófono. ¿Por qué este hecho me afecta y qué relación tiene con el liderazgo de servicio? Quien quiera, aunque se haya repetido, no importa, para que no perdamos tiempo. Oye, a mí me interpela tremendamente el hecho de que después de haber vivido una pandemia tan tremenda como la que estamos, gracias a Dios, terminando, se escuchaba decir una frase muy hermosa, que después de esta pandemia, lo que esperaba el mundo era que fuéramos mejores personas. Y sin embargo, al ver estos hechos, como muy bien lo describieron ustedes, uno vuelve a esa frase tan hermosa y queda con un tremendo vacío de sentido, de la importancia, como decía delante la Paula, de la dignidad de la persona. Todo queda como entre paréntesis en un bonito discurso. Eso me pasa y me sigue pasando con este hecho. Gracias, Felipe. ¿Quién quiere aprovechar? Quedan 50 segundos. Bueno, Dale, aprovechar. Catalina. Yo creo que la función del liderazgo aquí es básicamente tanto pública como particular. Pública por la síntesis que estábamos diciendo de las políticas que tienen que tomar el gobierno y la autoridad en el caso, y particular porque cada uno puede hacerse un líder dentro de su propia comunidad. Entonces yo no vivo en el norte, no puedo decirlo, pero sí nuevamente hablo desde la empatía y me atañe personalmente porque como soy estudiante de Derecho, me interesan los derechos humanos de las personas y me interesa mucho estas políticas públicas en torno. Entonces siento que es un problema particular y público precisamente por esto, porque la empatía y el liderazgo dentro de las comunidades también es importante. Totalmente de acuerdo. A ver qué dice, nos quedan 30 segundos por si alguien quiere aprovechar de decir algo. Alguien que no haya hablado para que conozcamos su voz. Yair, Constanza, Lilian, si quieren nomás, no es obligatorio. En los segunditos. Yo aprovecho Dale. los 10 segundos que quedan, pero claro, desde lo que me afecta a mí, lo personalmente, y tomando un poco el punto anterior de que esperando que fuéramos mejores personas, me lleva a como replantear. Hablar. Parece que es muy poco 15 minutos. Nosotros nos dijimos hola, ¿cómo estamos? Y estábamos empezando el tema. Yo alcancé, yo fui súper rapidita, así. Depende del líder, del grupo. Porque nosotros queríamos conocernos. Resulté una pesimísima, voy a tener que reivindicar con mis jóvenes. Pero... Ay, yo logré porque miraba el tiempo. Entonces iba mirando el tiempo. Yo a todos les decía, cuando hablaba les dije, mirando el cronómetro, porque si oh, yo soy muy lenta. Bueno, en fin. Que dan ganas de conversar, entonces... No, quise que se presentaran porque es como primera vez que estamos en grupo, pero como vamos a tener otros grupos, la próxima vez no van a poder decir ni siquiera su nombre, pobrecitos. Sí, se hizo muy corto, es verdad. Sí. Pero
Pues por el gusto de conocernos también, porque mucho no nos habíamos visto Eso es. nunca así Pero para no dialogar. importa, yo creo que no importa. Sí. Si algún grupo llegó a alguna conclusión, se comparte y si no, Eso. si no, la conclusión es que nos hemos conocido mejor. Así que, Nosotros llegamos, Paula, sí, a a ver si una hay alguna conclusión. de mi grupo que quisiera compartir lo que conversamos. Daniel, por ejemplo. O sea, me gustaría igual, si usted después puede leer como los puntos que anotó, yo no los anoté, pero me parece interesante que usted fue anotando como todas las reflexiones personales de cada uno, y si uno la une, eh, se potencian, al igual que como lo vimos en la clase. Entonces yo creo que sería una mejor opción si usted lee los puntos y Ya, así igual, se unen todas las ideas. igual los estoy escribiendo en el chat y si tú quieres les das un poco de contexto. Estoy escribiendo lo que ellos dijeron. Dijeron, en el qué, dijeron, Daniel, tú me vas complementando. ¿La Francisca es de mi grupo? No, ya me confundí. No. ¿No? Ya, perdón. Profe, yo la puedo ayudar. Ya, vamos juntas. Entonces, En el qué era la vulneración de derechos, en el por qué era el olvido de nuestros orígenes, los prejuicios y la ignorancia, la falta de empatía. Perfecto. A esas conclusiones llegamos, porque en realidad los chiquillos hablaron mucho más que eso, pero fuimos definiéndolo como o sea, resumiéndolo en palabritas, porque la reflexión fue muy rica, ellos fueron súper participativos, y en el fondo a mí me gustó mucho que dijeron que esto sucedió por el olvido de lo que somos, por olvidar que nosotros también somos mestizos, también somos descendientes de personas que migraron en algún momento y que también nos olvidamos de la empatía y de que todos somos iguales en dignidad. Entonces fue muy interesante la conversación. Eso sería con respecto a mi grupito. ¿Puedo ir yo? Con relación a mi grupo, elegimos a alguien para hablar, que é a Catalina Alvarado. E lo interesante é que no grupo apareceu uma expressão, um conceito, aprofobia, que é a aversão hacia los pobres, não necessariamente a los imigrantes. E passarei a palavra a Catalina, que vai representar e fazer um resumo de lo que hablamos, Catalina. Sí, buenas tardes. Como justamente mencionaba la profe, nosotros partimos esta reflexión pensando en que la situación va más allá de una xenofobia y de un racismo, como siempre se ha hablado, sino que el tema es de una aporofobia que se refiere al rechazo hacia el pobre o hacia los más desfavorecidos, porque todos sabemos que si viene un futbolista de Europa, no lo vamos a discriminar porque es europeo, solamente vamos a discriminar al latinoamericano que llega acá ilegal y que es pobre. Entonces eso planteamos en una primera instancia. Yo conocí el término esta semana también estudiando toda la situación que había pasado y me parece súper interesante y hace mucho sentido. En una segunda instancia también conversamos sobre la falta de empatía que tienen las personas y también que pasa mucho en este último tiempo en el no ponerse en el lugar de otro y por qué es necesario pasar por lo que está pasando al otro para poder entenderlo. Yo creo que no es necesario que tengamos que pasar por su situación para poder comprenderlo y acogerlo. No podemos ser tan egoístas en ese sentido. Por otra parte, en el cómo afectaba a la sociedad, si pensamos que esto, si sigue así, va a ser muy complicado porque como todos sabemos, la migración, estamos recibiendo cada vez más inmigrantes, entonces, ¿qué va a pasar si esto sigue así y el chileno o como que está teniendo esta recepción hacia los inmigrantes sigue comportándose de la misma forma? Se va a crear un ambiente, una sociedad con mucha hostilidad y no vamos a poder tener una convivencia sana en sociedad porque no estamos acogiendo a los inmigrantes, no los estamos aceptando, no los estamos dejando entrar.
Y por otra parte también, no recuerdo qué punto era porque fue así como un poquito rapidito, pero Ujú. sí llegamos a la conclusión también de que no, las personas que están en contra de los inmigrantes no están viendo un trasfondo detrás de todo esto, sino que le están echando la culpa a ellos, siendo que detrás de todo no hay políticas públicas, los gobiernos no se están haciendo cargo, los estados tampoco. Entonces, ¿quién tiene la culpa realmente? Las personas que están utilizando su derecho humano de emigrar porque tienen la necesidad de hacerlo, o las personas que están en el poder que pueden hacer algo y que no lo están haciendo. Entonces, a eso llegamos nosotros, igual pudimos compartir harto nuestros puntos de vista y creo que sí podemos hacer algo desde nuestra empatía, desde nuestro liderazgo de servicio, que no necesariamente hay que ser un líder para tener empatía, para poder hacer algo, para poder opinar, y también desde la educación, siempre informados, bien informados, y eso. Gracias, Cata. Mira, hay algo interesante, solo para concluir, que Alexander Avendaño trajo algunos datos. Y Alexander habló de que 70% de los chilenos no aceptan los inmigrantes y que eso ha cambiado. Alexander, ¿quiere decir algo? Que fuiste el último a hablar así rapidito. Sí, básicamente una última pregunta de cómo afectaba esta situación a la convivencia que tenemos a lo largo de entre los chilenos y entre la gente extranjera, y era básicamente lo que dijo la compañera al último, que era la hostilidad. Y eso se demuestra en la encuesta Criteria, se refleja en la encuesta Criteria, si uno compara la encuesta del año 2019-2021, y la percepción ha evolucionado de forma muy negativa. La gran mayoría de los chilenos encuestados cree que la inmigración contribuye a la delincuencia, cree que se debieran haber restricciones tanto legales como económicas para dejar ingresar a los extranjeros, y este ambiente de hostilidad ha ido reflejando el sentir, y quizás un poco en base a la ignorancia, a la desinformación y a los titulares un poco más morbosos, titulares más de marketing, ha contribuido a este ambiente hostil que hay no solamente en el norte de Chile, que hay en muchos microsectores, tanto en Santiago Centro, Estación Central, comunas periféricas, incluso en el sur de Chile. Lo que vimos fue la punta del iceberg de la gran crisis migratoria que hay en los distintos puntos de Chile y que ha contribuido a esta mala relación que hay entre distintos seres humanos. No creo que esta sea una crisis humanitaria, yo creo que esta es una crisis de humanidad, una falta de humanidad por parte de todos los agentes, tanto del Estado principalmente, como de los propios compatriotas. Gracias. Gracias. Eso sería. Muchas gracias. No sé si hay algo en el grupo de Javier o cualquiera de los dos grupos, como quieran. Bueno, yo un poco pedirle disculpas a mi grupito porque me puse se me ocurrió que podían presentarse para saber quiénes eran, pero sí quiero decir algo respecto del tema. Primero, que me pareció, o sea, sé que cada uno de ellos a través de su presentación tienen tantas ganas de conocer a todos, al hombre, a las situaciones, que estoy segura de que habrían aportado muchísimo si esta profesora no se hubiera puesto a hacer preguntas que no debía. Sin embargo, tengo que decir algo, y es que nosotros en nuestro grupo tenemos una Carly, que es venezolana. Entonces, cuando terminamos las presentaciones, Carly, espero que no te moleste que diga mi impresión, que es de mucha ternura en realidad. Entonces, Carly, ¿qué te pareció lo que está pasando? Carly es una niña que tiene 17 años, está en tercero medio en un liceo, ella hace millones de cosas, y su respuesta fue en realidad algo así como: es tan tremendo que me he desligado un poco. Y eso es pura tristeza.
y yo creo que hay una parte de análisis que es la que han hecho todos, que es muy importante. También hay una parte muy humana, que es muy triste en lo que pasó. Y yo quería, de alguna manera, a través de este grupo, abrazar a Carly y decirle claro, que está toda la cosa racional de la xenofobia, de la intolerancia y de la necesidad que nosotros tenemos a través de este diplomado de reaccionar contra eso, pero también la parte humana y que te abrazamos, porque tú representas, o sea, quieras o no quieras, tú representas un pueblo que muchos queremos y que también fue un pueblo extraordinariamente generoso con los chilenos en los años 70. Mucha gente se fue al exilio en Venezuela y mucha gente fue muy feliz en Venezuela. Así es que esa es mi contribución de nuestro grupito. Muchas gracias, profe. Muy lindo todo lo que contó. Es verdad. Ya, entonces, si nosotros para cerrar muy cortito, Catalina e Isidora que veo aquí en cámara, si quieren decir cada una idea de lo que conversamos, por favor. Sí, no hay problema. Yo puedo decir la parte política y no sé si la Isi quiere hablar de la parte Ya tú di cultural. la parte política, yo soy como más de la emocional, sentimental. Vayámonos así. Ya, bueno, me parece, perfecto. Dentro de lo que conversábamos un poco, primero, perdón, buenas tardes, se me fue, era precisamente, y compartiendo un poco la crisis política cultural que hay en torno a esto. Cómo finalmente las políticas migratorias resultaron ser insuficientes y entre más restrictivas, menos humanitarias se volvían. O sea, finalmente todo esto desemboca no solamente de una falta de empatía o de xenofobia, sino una desconexión de las autoridades a lo que está sucediendo. Y eso es tremendamente complicado y colabora a esta crisis de humanidad, como decía creo que Alexander, porque nadie se interesa por las personas. A todos les interesa los números económicos, les interesa la percepción, los prejuicios, el ámbito laboral, pero nadie se está preocupando de esas cientos de familias que simplemente vienen aquí por una necesidad, porque así lo amerita la situación en sus países. Entonces, eso básicamente, y respecto a cuál es la relación entre el liderazgo y esta crisis, es precisamente una relación eh, de una como de dos formas. Primero, la pública, que es estas autoridades que no se hacen cargo porque no hay líderes de servicio, no hay un liderazgo de servicio que se preocupe por las personas, y también particular, porque dentro de las comunidades no se ha tomado un rol de participación para ayudar a estas personas y de empatizar con ellos también, porque son familias como uno, no son personas ajenas, son dignas, tienen derechos igual que nosotros, y creo que eso no se ha considerado. Entonces, hay un liderazgo o un rol preponderante del liderazgo tanto en las comunidades como también un rol de liderazgo en las políticas públicas que no han sido suficientes para cubrir esta crisis. Yes. Bueno, buenas tardes. Esto es un poco más para finalizar, pero quería salvar esta parte que le dijo Alexander y también esto de a partir de cómo nos afecta. Esta frase que dijo él, no la diré tal cual, pero es que a partir de todo este tema pandemia y todo lo que ha sucedido, finalmente se esperaba que fuésemos mucho mejores, por así decirlo, de que fuéramos más empáticos y tal, y ver qué pasa en este tipo de situaciones es como, wow, como que te lleva a replantearte este sentido de humanidad, el tipo de empatía que estamos teniendo con el otro, el como lo decía otro, esto lo estoy agregando, pero como lo decía este grupo, de que literalmente estamos olvidando de los orígenes que tenemos, es como perder el sentido de humanidad, básicamente. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? ¿Hay una manito arriba? No, estoy equivocada. Bueno, para ir redondeando la clase de hoy, primero quiero agradecerles a todos porque me parece que al escucharlos uno se da cuenta que hay mucha esperanza en las nuevas generaciones y que
y tengo yo personalmente, y por eso participo en este diplomado y con estas personas, porque estas personas también me dan esperanza en que existe futuro prometedor para la humanidad. Y en lo que escucho de ustedes veo eso, veo que van a ser y son personas dispuestas a un liderazgo distinto, que son las características que vimos hoy en la clase. Nosotros estamos pasando de la teoría a la práctica rápidamente, pero en el fondo lo que queríamos hoy con la clase era, primero, tomar la teoría del liderazgo de servicio, que es muy valiosa, pero también ver cómo ese liderazgo es necesario hoy día, con ustedes, con nosotros, en el presente. ¿Qué sentido tiene? Y antes de proyectar acciones, porque o si no uno se llena de proyectos, encontrar sentido, el porqué de las cosas, qué está sucediendo a nuestro alrededor y qué tiene que ver con nosotros. Y por eso lo hemos ligado a este concepto de Ubuntu. O sea, ¿cómo me afecta? ¿Por qué yo soy parte de este problema? Entonces esperamos que eso haya tenido sentido. Ahora, la lectura que les dimos es parte de un libro dedicado al Ubuntu y al liderazgo de servicio, y pienso que, bueno, vamos a ir siguiendo otros capítulos, pero después les vamos a pasar el libro completo, porque pensamos que va a ser valioso ir leyendo otras partecitas y otros ejemplos de otros jóvenes que están como ustedes formándose en lo mismo. Así que, por mi parte, creo que fue una linda clase. Gracias a ustedes y a sus reflexiones. Javier, ¿tenemos avisos? Sí, aviso súper sencillo. El primero es que se van a dar cuenta que desde la clase anterior y en unas 2 clases más no van a haber tareas evaluadas, ¿cierto? Pero hoy día no tuvieron, pero las lecturas que les estamos dando son acumulativas para una prueba que se va a hacer en un tiempo más. Entonces, quien no la leyó para hoy día, por ejemplo, preocúpese de irla leyendo, y así en todas las tareas que vayamos dando, porque son la manera de darles, como en un tiempo más amplio, muchas lecturas. Así que aprovechela. Todas las lecturas están alojadas en el Moodle. Si ustedes se fijan en las fechas de las clases, en las pestañas del Moodle que van por fecha, ahí aparecen las lecturas, los videos. Ya tenemos un video para la próxima clase y vamos a añadir después una lectura. Estén atentos ahí, que ahí van apareciendo, ¿ya? Y quien tenga cualquier problema, escriba, consúltenos. No tengan es mejor que lo hagan, no tengan miedo, porque hay algunos que yo he sabido que no han hecho ninguna tarea y dicen, pero es que no pregunté porque no sé qué me iba a pasar, ya no las hice. Escríbanos, comuníquense con nosotros, y nosotros los ayudamos como a rescatarlos, por así decirlo, un poco, y ponerlos al día, ¿ya? No tengo nada más que decir. Que estén bien. Estamos a su servicio. Estamos... Javier, ¿te puedes quedar un ratito que tengo que hablar contigo? Sí, Francisca Quirós levantó la mano. Sí, profesor Javier, tengo una duda. Al correo, ¿no? Como tenemos el correo de Usach, nos llegan estas charlas. Entonces quería saber si porque hay algunas charlas que dicen universitarios para personas que van en posgrado, pregrado, algo así. Entonces no sé si yo, como que voy en media, podría meterme a esas charlas. A ver, yo... Que como no sé a quién preguntarle, a quién consultarle, si es que puedo al menos las charlas libres, sé que puedo entrar, pero no sé qué pasa con estas charlas. Francisca, probablemente por tener correo USACH, eso yo no lo sé. Ahora lo estoy deduciendo solamente en la imaginación, que por tener correo USACH te están llegando todos los correos que le llegan a los estudiantes de la USACH. Todos. Y eso no tienen que ver directamente con nosotros. Por un lado, tu primera obligación o preocupación es hacer lo que te vamos pidiendo nosotros. Después, si tú quieres en tu tiempo libre acceder a alguna de esas charlas y se te permite, por supuesto que puedes hacerlo, pero nosotros no tenemos, ni las conocemos, porque no sabemos. A nosotros también nos llegan como 10, 15 mails al día de toda esa invitación y no tenemos tiempo de verla, entonces no sabemos de qué se tratan. Pero si tú quieres hacerlo, claro, tienes la posibilidad, pero no vienen de nosotros. Profesor, les juro que pensé que venían de ustedes. No. Pero ahora sé que no vienen de ustedes estas charlas. Gracias por aclarar mi duda. Y preguntó Catalina, una Catalina antes,
Catalina Alvarado. No sé. Ah, sí, Catalina. Hasta el momento tenemos solamente alojado un video, pero vamos a poner también una lectura, ¿ya? Sí. En la clase que dice 7 de octubre, que es la próxima semana, ustedes se meten en 7 de octubre, ya está alojado un video, y mañana o el fin de semana vamos a subir la lectura. Ustedes si entran el sábado o el lunes, si quieren descansar, el lunes ya va a estar la lectura, ¿ya? No sé si hay algo más. Creo que ya está súper bien informado todo. Gracias a todos Ya. y qué bueno. Ojalá les haya gustado la clase de hoy día. Estén bien. Un abrazo a todos. Chao. Gracias.